Régimen transitorio en el circuito RL de primer orden. Vamos a repasar el inductor como elemento del circuito eléctrico. Consiste en un conductor que tiene unas bobinas. El valor de la autoinductancia, que es un parámetro que vamos a estudiar mejor en clases posteriores, está dado por la permeabilidad magnética de un núcleo que hay dentro de las espiras. Tiene que ver con el largo del elemento, con el área transversal de esas espiras y con el número de vueltas que tiene el elemento, que construye el elemento. Funciona con campo magnético creado por la corriente que pasa a través de las espiras. Las leyes que gobiernan al inductor ya las hemos visto. Voltaje igual a L por la derivada de la corriente, y si despejamos la corriente tenemos la fórmula con la integral. Es importante entender bien el concepto de que en el inductor, si la corriente es constante, como lo dice la ley que lo gobierna, si la corriente es constante, el voltaje es cero. Aquí está en la gráfica. Si la corriente es constante, el voltaje que aparece en los extremos del elemento del inductor es cero. Eso es lo que nos va a permitir decir que cuando todo está constante en el circuito que tiene el inductor lo podemos modelar como un cortocircuito. Cuando no estamos en el momento del transitorio, cuando todo está estable en el circuito, en régimen permanente, el inductor lo podemos modelar como un cortocircuito. Al contrario de como habíamos visto con el capacitor. En el capacitor, cuando todo está estable, cuando el voltaje es constante, la corriente es cero, y entonces lo modelamos como un circuito abierto. Para el inductor lo vamos a modelar como un cortocircuito. Las fórmulas para trabajar el circuito RL son iguales a las que usamos, con algunas pequeñas diferencias en el circuito RC. Vamos a presentar aquí la deducción de la fórmula. Aquí tenemos esta corriente, tenemos un equivalente de Norton conectado a un inductor, y esta corriente que está entrando por aquí es igual a la corriente del inductor más el voltaje entre R, el voltaje en los extremos del inductor entre R. Si sustituimos la ley que gobierna al comportamiento del inductor, el voltaje del inductor es L por la derivada de la corriente en función del tiempo. Sustituimos, y de allí, despejando, o sea, arreglando los términos de manera pertinente, vamos a tener una ecuación diferencial de primer orden en función de la corriente. Esta ecuación diferencial tiene una solución homogénea y una solución particular. La solución homogénea nos dará la respuesta transitoria, y la solución particular nos dará la respuesta del circuito a una excitación que puede ser de voltaje directo, o puede ser sinusoidal, exponencial, de cualquier otra forma. Entonces la solución la vamos a encontrar como parte de dos soluciones, una homogénea y una particular. La solución homogénea es resolver esta ecuación diferencial. Proponemos, como lo hicimos en el caso de RC, la función exponencial. Sustituimos esa proposición en la ecuación diferencial y vamos a obtener que las soluciones triviales serían que la amplitud del exponencial sea 0 o que E a la mt sea igual a 0. Eso no es lo que nos interesa, por lo tanto igualamos m más r sobre l, lo igualamos a 0 y nos va a dar que tenemos que m va a ser a menos 1 sobre l entre r. Esta va a ser nuestra nueva constante de tiempo, l entre r, en vez de r por c como era en el circuito RC. Esta es nuestra solución homogénea. La solución particular debe ser de la misma forma de lo que tenemos del lado derecho de la ecuación.
Del lado derecho de la ecuación tenemos una fuente que está excitando, que es constante en este caso. Por lo tanto, vamos a proponer una solución particular que es una constante. Sustituimos esa proposición en la ecuación diferencial y vamos a obtener que esa constante es igual a la corriente I sub G. Entonces la solución particular es I sub G. Ahora, para hallar la constante A se usan las condiciones iniciales y evaluamos la solución completa, que tiene la parte de la solución homogénea y la solución particular, la evaluamos en la condición inicial. Eso nos va a arrojar que la constante A es esta expresión que está aquí. Por lo tanto, llegamos a una expresión que es como la que hemos estado utilizando en todos los circuitos transitorios. Para todas las variables en el circuito, en especial la que estamos viendo ahorita, que es la corriente por el inductor, la corriente del inductor en infinito más la corriente del inductor en un tiempo inicial más menos la corriente en el inductor en infinito multiplicado por el exponencial a la menos t sobre la constante de tiempo. En este caso la constante de tiempo es L sobre R. Y si antes en el circuito RC el valor del voltaje en infinito era V de Thevenin, ahora vamos a tener que la corriente en el inductor en infinito es la corriente de Norton. Fíjense en este circuito que tenemos aquí. Cuando todo está estable, cuando ha terminado el transitorio en infinito, en tiempo infinito, este inductor se va a comportar como un cortocircuito. Ya se supone que tenemos esta conexión hecha porque este switch se cierra en 0 segundos. Si esto es un corto, el voltaje en esta resistencia es 0 y por lo tanto la corriente por esta resistencia es 0. Quiere decir que toda esta corriente estará pasando por el inductor. Entonces este modelo al que vamos a llegar en todas las soluciones que hagamos de todos los circuitos RL de primer orden, siempre vamos a tener una representación del equivalente de Norton conectado al inductor. Entonces la corriente en infinito va a ser la corriente de Norton. Tenemos una representación gráfica de lo que es una respuesta de primer orden en un circuito. En este caso la corriente del inductor va de un valor inicial. La corriente en el inductor no puede tener cambios bruscos, igual como el voltaje en el capacitor no puede tener cambios bruscos, porque el inductor no permite cambios bruscos en la corriente. Por eso va de un valor inicial con una exponencial a un valor final, y está descrito por esta ecuación. El tau es el valor de la inductancia equivalente entre el R de Thevenin o R de Norton, es lo mismo, y el tiempo que dura el transitorio sigue siendo 5 tau. A esto le llamamos régimen permanente, cuando todo está estable en el circuito antes de que empiece el cambio brusco al que el circuito tiene que adaptarse. A esta parte, cuando ya el sistema se ha estabilizado, le llamamos régimen permanente, y el transitorio es el momento en el cual, o sea, el tiempo en el cual el circuito se adapta a ese cambio brusco. Sabemos que el tau sigue siendo el tiempo en el que la respuesta transitoria variará el 63% de lo que va a variar. Fíjense que esto que está entre paréntesis es lo que va a variar, o sea, desde 0, desde el valor inicial hasta el valor final, multiplicado por 0,63. En un tiempo de 2 tau varía el 0,86% de lo que va a variar esa corriente. En un tiempo de 3 tau varía el 95%, de 4 tau el 98%, y para un valor de 5 tau, que tiene el 99% de su valor, de lo que va a variar esa corriente, ya podemos decir que ha terminado el transitorio. Entonces los pasos para analizar en un circuito RL son muy parecidos a los que usamos para analizar el circuito RC. Cualquier variable en el circuito va a tener la misma forma, lo único que ahora el tau es el equivalente entre R de Thevenin. Lo primero que hay que hacer entonces es analizar en t igual 0 para hallar la corriente inicial en 0 menos. Y antes de que inicie el transitorio en 0 menos, se puede modelar el inductor como un cortocircuito. Después se analiza en t igual 0 más
en donde la corriente por el inductor en 0 más va a ser igual a la corriente por el inductor en 0 menos, y en ese caso se puede modelar al inductor como una fuente de corriente con valor esa corriente inicial. Acuérdense que en el circuito RC modelamos al capacitor como una fuente de voltaje. Bueno, al inductor lo vamos a modelar como una fuente de corriente. Luego se analiza para T mayor que 0. En el circuito RC hallamos el equivalente de Thevenin. En el circuito RL vamos a hallar el equivalente de Norton, que se halla de la misma manera que el de Thevenin. Ya ustedes saben pasar de Thevenin a Norton haciendo transformación de fuente. Lo que les mencioné hace unos momentos, la corriente en infinito por el inductor va a ser la corriente de Norton, y el tau es el equivalente entre R de Thevenin. Vamos a hacer este ejercicio para ver cómo es la metodología para resolver un circuito RL de primer orden. Aquí en este circuito tenemos unas variables de dependencia, tenemos dos switches que se van a cerrar en t igual 0 segundos, y queremos graficar la corriente por el inductor y este voltaje de la fuente, este voltaje de esta fuente. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una foto en t igual 0 menos, analizar cómo es el circuito en 0 menos. En 0 menos estos switches están abiertos, quiere decir que esta resistencia está desconectada, la resistencia está desconectada y esta resistencia también está desconectada, entonces me queda este circuito que está aquí. Planteamos las ecuaciones. Aquí estamos planteando una ecuación por la malla de afuera. Pueden verificar el recorrido de la malla. Fíjense que al recorrer esta malla, la malla externa, me va a dar que la corriente de control, esta variable que está aquí, en 0 menos, que es donde estamos haciendo el estudio, da de 30 mA. Eso quiere decir, si la corriente que sube por aquí es 2 veces I, y vale 30 mA, quiere decir que la corriente por aquí es 60 mA. Ahora podemos también aplicar una malla en esta zona del circuito. Verifiquen el recorrido de esa malla y despejando y introduciendo los valores de I, obtenemos que el valor en la fuente en 0 menos es de 370 voltios. Ahora analizamos 0 más. En 0 más ya están pasados los switches. Fíjense la diferencia. Al estar pasados los switches se conecta esta resistencia y se conecta esta resistencia. Y puedo modelar al inductor como una fuente de corriente donde la corriente que pasa por el inductor es la que pasaba en 0 menos. Por eso puedo modelarlo como una fuente. Bueno, ahora analizar este circuito lo podemos hacer con mallas. Aquí hay una super malla y podemos plantear las ecuaciones. Estudien esta ecuación que está aquí, es interesante porque cuando planteamos la ecuación de esta super malla no tomamos en cuenta las resistencias que se comparten entre dos mallas que pertenecen a la supermalla. Por ejemplo, uno normalmente diría aquí que sería 6K por ISO1 de malla, ¿verdad? Pero no estoy tomando esta resistencia porque 6K por ISO1 de malla es 2K más 4K por ISO1 de malla. Pero cuando haga las ecuaciones, cuando plantee lo referente a esta malla, uno va a colocar menos 4K por ISO1 de malla. Entonces se cancela este más 4K por ISO1 de malla, se cancela con este menos 4K por ISO1 de malla cuando plantee lo referente a esta malla. Entonces verifiquen que esta ecuación está bien. Tenemos las ecuaciones de condición de esta corriente que comparten las dos mallas. Sustituimos la expresión de I, donde I es menos ISO4 de malla. Tenemos la otra ecuación de condición. Esta resistencia la podemos obviar porque es una rama independiente. Y tenemos que ISO2 menos ISO4 es igual a 60 mA. Y esta malla que está aquí la planteamos mediante esta ecuación. Y vamos a necesitar del análisis de 0 más, vamos a necesitar
del voltaje de la fuente en 0 más. Fíjense que si no me hubieran pedido otra variable, sino solamente la corriente del inductor, no hubiera hecho falta analizar el circuito en 0 más, porque ya yo sé que la corriente por el inductor en 0 más es igual que la corriente en 0 menos. Entonces todo este análisis que estamos haciendo en 0 más es para hallar el voltaje de la fuente en 0 más, porque el voltaje de la fuente no se mantiene de 0 menos a 0 más, mientras que la corriente del inductor sí se mantiene. Entonces todo el análisis lo estamos haciendo es por este V sub F en 0 más. Planteamos la ecuación de este voltaje, que puede ser recorriendo la malla desde este punto, subo 40 voltios aquí, caigo 2K por I sub 1 y caigo aquí 4K por I sub 1 menos I sub 4. Sustituyendo los valores me da un voltaje de la fuente en 0 más de menos 21,3, que es distinto al valor que tenía en 0 menos. Y ya sé por concepto que la corriente por el inductor en 0 más es igual que la que tenía en 0 menos, 60 mA. Ahora estudiamos el circuito para T mayor que 0, es decir, buscamos el equivalente de Norton, que está viendo el inductor. Como tenemos una fuente controlada y el inductor está conectado aquí, entonces vamos a excitar con una fuente de voltaje para aplicar el procedimiento elegante de hallar el equivalente de Thevenin o equivalente de Norton. Colocamos una fuente de prueba B sub P en serie con esta resistencia, porque si colocara una fuente de corriente estaría ocasionando aquí una rama independiente y quiero evitarme esa rama independiente. Volvemos a resolver por mallas. En este caso tenemos una supermalla. Verifiquen que están bien planteadas las ecuaciones. Tenemos la ecuación de condición, sustituimos el valor de I, como I es igual a menos I sub 4 de malla, planteamos esta otra ecuación de malla y planteamos la malla 4. Este sistema de ecuaciones, que tiene 1, 2, 3 y 4 ecuaciones, tiene 5 incógnitas, que son las 4 corrientes de malla y el V sub P de prueba. Entonces tengo que resolver ese sistema de ecuaciones bajo dos condiciones distintas. La primera condición va a ser colocando que la corriente por aquí sea 0, es decir, que I sub 2 menos I sub 4 sea igual a 0, o lo que es lo mismo que I sub 2 sea igual a I sub 4. Si I sub 2 es igual a I sub 4, o sea, si esta corriente por aquí es 0, el V sub P, que va a ser un voltaje en abierto, va a ser el V de Thevenin. Entonces resolver este sistema de 4 ecuaciones con 5 incógnitas, añadiendo una ecuación adicional que dice que I sub 2 es igual a I sub 4 de malla, y el V sub P que me dé, ese es el voltaje de Thevenin. En este caso dio 933 voltios. La corriente Norton, ¿cómo se hallaría? Hallando la corriente que pasa por aquí saliendo del circuito, sería I sub 2 menos I sub 4, ¿bajo qué condición? Bajo condición de cortocircuito. Entonces la quinta ecuación que se metería en este sistema sería el V sub P igual a 0, y calculando I sub 2 menos I sub 4, eso me da la corriente de Norton. Teniendo el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, tengo la resistencia de Thevenin, y ahora puedo hallar, que me va a servir también para, acuérdense que me están pidiendo la corriente del inductor y el voltaje de la fuente. Entonces, para hacer un gráfico de la corriente del inductor y del voltaje de la fuente, voy a necesitar el valor en infinito. El valor en infinito de esta fuente va a salir de analizar este circuito en infinito. Y en infinito, este inductor que está aquí se va a comportar como un cortocircuito. Por eso puedo aprovechar todas las ecuaciones que están aquí para hallar el voltaje de la fuente cuando esto está en cortocircuito. Pero ese análisis ya yo lo hice para hallar la corriente de Norton. O sea, esto puede surgir confusión porque estamos haciendo un paso del análisis en infinito. Pero es que lo que estoy es aprovechando que ya yo estudié el circuito cuando esto estaba en corto.
Para hallar el equivalente de Norton, yo analicé el circuito con un corto aquí. O sea, esa misma condición la va a tener el circuito en infinito. Entonces aprovecho eso, que ya tengo ese análisis hecho, que ya tengo la solución del sistema de ecuaciones, cuando su P es igual a 0, y en esa condición voy a hallar el voltaje en la fuente. Eso me va a dar el voltaje de la fuente en infinito. ¿Por qué? Porque en infinito el inductor se comporta como un cortocircuito. Entonces, con una malla puedo plantear B sub F. B sub F va a ser estos 40 voltios más 2K, menos 2K por I sub 1, menos 4K por I sub 1 menos I sub 4. Pero estos valores de las corrientes van a salir de analizar el circuito cuando esto está en corto. Eso me da un voltaje de la fuente infinito de 56,47 voltios. Entonces, podemos escribir las expresiones matemáticas. En el caso del inductor, la corriente en infinito es la misma corriente de Norton. Sustituimos los valores que ya hemos hallado. La constante de tiempo me dio de 20 microsegundos. Quiere decir que el transitorio va a durar 100 microsegundos, 5 veces tau. Está el tau, L entre la R de Thevenin. Aquí está el tiempo 5 tau, tiempo que dura el transitorio, 100 microsegundos. Aquí está la expresión del voltaje de la fuente, que es igualita a la expresión del inductor, con los valores en infinito, los valores en inicial y la constante de tiempo. Sustituyo los valores y obtengo una expresión matemática para el voltaje en la fuente. Fíjense que el voltaje de la fuente en el tiempo inicial es distinto en 0 menos y en 0 más. Eso no puede ocurrir en la corriente que pasa por el inductor. Tiene que ser igual la corriente en 0 menos que en 0 más. Aquí les dejo un circuito, ese mismo circuito modelado en el programa PSpice. Si uno no está seguro de si resolvió el circuito bien, uno puede hacer una simulación y colocar todos los elementos. Aquí tenemos la fuente, una fuente controlada, las fuentes de voltaje, los switches, y podemos graficar la corriente en el inductor y verificar que obtuvimos una solución correcta. Entonces la corriente inicial era 60 mA y se nota que a los 100 microsegundos ya uno puede decir que esa corriente ha llegado a su valor final. El valor final era 1,64 mA. Ahora graficamos el voltaje en la fuente. Fíjense que el voltaje en 0 menos es de 370 voltios y el voltaje en 0 más es de menos 21,3, y se ve un cambio brusco en ese voltaje y luego comienza el transitorio. A los 100 microsegundos ya uno puede decir que ha llegado a su valor final. El valor final es de menos 56,47 voltios. Pueden ver aquí en el rango de voltaje que llegó a su valor final. Fíjense que en la corriente del inductor venía de un tiempo hacia atrás, de 0 hacia atrás, venía en 60 mA y aquí comenzó el transitorio. Ahora, en el voltaje de la fuente venía con un voltaje de 370 voltios y en el momento que ocurre el cambio brusco en el circuito baja a menos 21,3 y ahí es donde comienza el transitorio. En la página web tenemos un ejercicio donde la resistencia de Thevenin da negativa, y ahí vamos a ver cómo la exponencial, en vez de decaer, se vuelve creciente. Y también tenemos ejercicios con inductores en paralelo con condiciones iniciales.